Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro profético de Daniel, capítulo 4, a partir del verso 29, leemos lo siguiente sobre el rey Nabucodonosor de Babilonia. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En su declaración, el gobernante elimina cualquier rastro de providencia divina o colaboración de otros, atribuyéndose a sí mismo la creación de un imperio. Desde una perspectiva psicológica y filosófica, este es el momento en que el ego absorbe la totalidad de la conciencia, desconectándose de la realidad externa y de la humildad necesaria para la salud mental y espiritual. Pero el relato bíblico indica que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. La soberbia de Nabucodonosor no era solo una actitud personal, sino una convicción metafísica, como fue la que llevó a Alejandro, Napoleón, Hitler y tantos otros a creerse seres invencibles. Misma convicción enfermiza que hoy nos tiene al borde de una tercera guerra mundial con el Nabucodonosor de la época. Desde un punto de vista filosófico, la pérdida de la razón, el logos, simboliza que cuando un gobernante se desprende de la verdad y se envuelve en su propia soberbia, pierde aquello que lo hace humano. La soberbia extrema lo deshumaniza, rebajándolo al nivel instintivo de un animal. Cualquier parecido con cierto personaje que estamos observando a nivel mundial en estos mismos días no es simple coincidencia. Nos encontramos hoy en un punto de inflexión histórica donde la sensación de progreso técnico parece caminar de la mano con una profunda decadencia del carácter. No es coincidencia que en un mundo hiperconectado nos sintamos más fragmentados que nunca. Para entender esta crisis, no basta con la sociología, debemos recurrir a una antropología teológica y filosófica que nos permita diagnosticar la raíz del malestar. Por eso hablaremos hoy de un fenómeno que he denominado la recesión del logos. Es el proceso por el cual el ser humano, al rechazar la verdad trascendente y el espíritu, inicia un retroceso ontológico hacia un estado puramente instintivo. Lo que los antiguos llamaron profecía, lo que los teólogos llamaron pecado y lo que hoy la ciencia llama desregulación, confluyen en una sola realidad: la animalización del hombre. Para profundizar en este análisis debemos acudir a las fuentes de la escatología neotestamentaria. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo realiza una disección quirúrgica de la maldad en los últimos días. Para Pablo, el peligro no reside tanto en catástrofes externas, sino en la corrupción de la moral humana, utilizando el término pelautoi, amadores de sí mismos. Este es el paciente cero de la epidemia moral. Pues cuando el hombre se convierte en el centro de su propio universo, el tejido social se desgarra. Surgen entonces los seres incapaces de empatía familiar o social. Es una descripción de una sociedad donde el narcisismo ha devorado la capacidad de reconocer al otro. El apóstol Pedro, por su parte, añade una capa judicial a esta advertencia. En su segunda epístola nos habla de los burladores que caminan según sus propias concupiscencias. Aquí el escepticismo no es una duda intelectual honesta, es un escudo moral. El hombre de los últimos tiempos rechaza la idea de un juicio final, no porque sea irracional, sino porque la idea de responsabilidad le impide satisfacer sus instintos. Como diría un erudito, el rechazo al logos, a la verdad, es el requisito previo
para la liberación de los impulsos. Si Pablo y Pedro nos dan el diagnóstico, San Agustín de Hipona nos entrega la patogenia. Para Agustín, el hombre es un ser movido por el amor. Amor meus pondus meum. Mi amor es mi peso. La salud del alma depende del ordo amoris, el orden del amor. Somos plenamente humanos cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo en su justa medida. Sin embargo, la maldad surge cuando el amor se desvía. El hombre, nos dice Agustín, se vuelve incurvatus in se, encorvado sobre sí mismo. Este hombre encorvado, del cual ya hemos hablado en episodios anteriores, ya no puede mirar hacia arriba, hacia la verdad, ni hacia afuera, hacia el prójimo. Solo puede mirar hacia abajo, hacia sus necesidades biológicas. En esta región de la desemejanza, el hombre pierde su belleza ontológica como imagen de Dios y comienza a identificarse exclusivamente con su parte animal. Al rechazar la luz del espíritu, el alma adquiere la gravedad de la materia, se vuelve pesada, bruta e instintiva. Uno de los problemas para encontrar la verdad es el divorcio voluntario que solemos hacer entre las distintas aristas del conocimiento humano, lo que nos impide conectar dos puntos y ver el todo. Por eso debo enfatizar que lo fascinante del drama teológico que estamos analizando encuentra un espejo exacto en la neurobiología moderna. El logos de los teólogos tiene su asiento funcional en nuestra corteza prefrontal, la estructura que nos permite razonar, postergar la gratificación y ejercer la moralidad. Cuando el ser humano vive bajo el dominio del narcisismo agustiniano o la filautia paulina, lo que ocurre en su cerebro es un secuestro amigdalino. El sistema límbico y el complejo reptiliano, sedes de los instintos de supervivencia, agresión y placer inmediato, toman el mando. Un hombre sin logos es clínicamente un hombre con una prefrontalidad atrofiada, sin un propósito superior, lo que Viktor Frankl llamaba el sentido del espíritu. El cerebro entra en un estado de neurosis nógena. Al no haber un sentido por el cual vivir, el sistema nervioso busca compensar ese vacío con picos de dopamina rápida, consumo, poder y agresión. La animalización no es entonces una metáfora, es una realidad neurológica donde el animal que llevamos dentro ha enjaulado al ser humano que deberíamos ser. Como profesional del derecho no puedo ser ajeno a esto, pues el orden jurídico se asienta sobre la premisa de que el ser humano es capaz de autogobernarse. Pero ¿qué sucede cuando la ley se aplica a hombres animalizados? Primero asistimos a la muerte del ius naturalis. Si no hay una verdad objetiva, la ley deja de ser un descubrimiento de lo justo y se convierte en un instrumento del deseo. Es la libido dominandi mencionada por Agustín, aplicada a la legislación. La ley ya no es un límite al instinto, sino un mecanismo para que el instinto del más fuerte sea legalizado. Por eso encontramos que al Nabucodonosor contemporáneo no le importa en lo más mínimo el derecho internacional. En nuestra práctica diaria vemos el auge del narcisismo procesal. Los litigios ya no buscan restaurar el orden quebrado, sino aniquilar al adversario. En Ecuador y en el mundo vemos cómo la norma se vuelve maleable bajo la presión de la voluntad de poder. Un sistema legal que ignora la degradación del carácter del ciudadano está condenado a convertirse en una selva burocrática donde, como advertía San Agustín, los reinos no son más que grandes bandas de ladrones institucionalizadas. Frase fuerte, ¿verdad? Grandes pensadores como Cliff Staples Lewis, Confucio, Buda, entre otros, se han unido a esta advertencia sobre la regresión del alma humana. Lewis nos advirtió sobre los hombres sin corazón, aquellos que tienen inteligencia, cabeza y deseos, vientre, pero han perdido el pecho, el órgano de la virtud que media entre ambos. Confucio, desde el lejano oriente,
Nos enseñó que la humanidad no es biológica, sino que se construye a través del rito y el respeto. Sin la norma ética, el hombre no es más que una bestia salvaje. Y Buda, por su parte, identificó la ignorancia como la raíz que nos encadena a la existencia animal. Solo a través de la conciencia y el desapego del impulso ciego podemos alcanzar la verdadera estatura humana. Para finalizar, debemos comprender que la maldad de los tiempos venideros no es un destino ciego, sino una elección diaria. La animalización es el camino de menor resistencia. La humanización, en cambio, es una tarea heroica que requiere la restauración del logos en nuestras vidas, en nuestras clínicas y en nuestros tribunales. No permitamos que el derecho sea solo un código de conducta para animales domesticados. Luchemos para que la ley siga siendo el reflejo de una verdad que nos trasciende, un recordatorio de que aunque tengamos pies de barro e instintos de bestia, estamos hechos para la eternidad y la justicia. Oremos. Padre Celestial, soberano juez y fuente de toda verdad, nos acercamos a ti reconociendo que a menudo el corazón humano se pierde en los laberintos de su falsa importancia. En un mundo donde la ambición suele nublar la razón y el poder se convierte en un fin en sí mismo, te pedimos por la humanidad. Líbranos, Señor, de la ilusión de la Gran Babilonia. Permite que quienes ostentan autoridad en las cortes, en los gobiernos y en las instituciones diversas recuerden que todo poder es delegado y transitorio. Restaura nuestro logos y nuestra cordura. Te pedimos por aquellos que, embriagados por el ego, han perdido su conexión con la realidad y con sus semejantes. Así como devolviste la razón a Nabucodonosor cuando levantó sus ojos al cielo, devuelve a nuestra sociedad la capacidad de reconocer nuestra finitud, que entendamos que la verdadera grandeza no reside en el dominio sobre otros, sino en el dominio de nuestras propias pasiones. Sana la deshumanización de nuestro tiempo, que el orgullo no nos convierta en bestias del campo, ajenos al dolor de otros y esclavos de nuestros instintos más bajos. Danos un espíritu de humildad que nos permita ver en el otro a un hermano y en la creación un orden que debemos respetar y cuidar con sabiduría. Concédenos la paz de la verdad, que al final del día podamos descansar en la certeza de que tú eres el fundamento del ser y que nuestra mayor libertad se encuentra en servir con un corazón íntegro y una mente clara. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.